¿Qué tal? Mi nombre es Gabriela Ayala Sotelo y a continuación voy a mostrar mi trabajo para el examen de la unidad 2 de la materia de control 1. Les voy a presentar un sistema de control de temperatura, de modo que si tiene un cuarto, por ejemplo, habrá un set point, una temperatura deseada, y una vez exceda dicha temperatura se activará un ventilador, esto con la finalidad de regular dicha temperatura. El primero de los elementos que vamos a utilizar es un sensor de temperatura LM35, el cual podemos ver en la parte superior derecha. Podemos ver que aquí le entra un voltaje y aquí en el pin del medio hay un voltaje de salida, que es lo que estará sacando según tengamos la temperatura. Ahora, este sensor es lineal, lo que quiere decir que su comportamiento no sufre variaciones más que lineales, es decir, es directamente proporcional y como se puede ver, su gráfica traza una recta exacta con un grado de 45 grados y más específicamente, este sensor sacará 10 milivolts por cada grado de temperatura que tengamos. Entonces, dado que es un sensor de temperatura, lo estamos poniendo en una temperatura en función del voltaje porque según el voltaje que se lea nos saca una lectura de temperatura. Entonces, como habíamos dicho, si tenemos 200 milivolts tenemos 20 grados, si tenemos 400 tenemos 40 grados y así sucesivamente. Para escribir su comportamiento nos vamos a basar en la ecuación de la recta. Aquí la tenemos en su modo normal. Aquí sustituimos la m por la ecuación en sí de la pendiente y luego la traducimos, por así decirlo. Cambiamos los valores de y y los valores de x por valores de temperatura, T1, T2, voltaje y voltajes V1 y V2. Por último, despejamos el voltaje, dado que un voltaje es lo que nos va a salir de ese sensor, es lo que se va a comunicar con el resto de nuestro circuito. Asimismo, tenemos un amplificador operacional no inversor. Esto con la finalidad de que la señal sea más grande. Como lo dice el nombre, amplificar dicha señal. Para no estar trabajando con un rango tan bajo, es decir, milivolts, estamos haciendo este circuito del amplificador no inversor. Ahora, si trabajamos en un rango de 0 a 100 grados centígrados, eso se traduce en un rango de 0 a 1 volt en cuestión de la salida. Por ello, para poder trabajar con unidades, con volts, vamos a realizar este circuito y la ganancia será de 10. A continuación explicaremos eso. Ahora, aquí está el desarrollo, la ecuación. Por último tenemos aquí el voltaje de salida, que se multiplica por el de entrada, y aquí tenemos la ganancia. La ganancia es una relación entre la resistencia de retroalimentación y la resistencia 1 más 1. Acá tenemos nuestra resistencia de retroalimentación, esta es la resistencia 1. Ahora sí, vamos a explicar la simulación y luego volveremos para revisar la experimentación matemática. ¿Qué tal? A continuación vamos a ver la implementación, la simulación en un circuito de Proteus. Primero que nada, aquí tenemos nuestra fuente de voltaje de 10 volts, nuestro sensor LM35, dos amplificadores operacionales, el ventilador y nuestro voltímetro solamente para verificar que esté dando el valor correcto. Ahora, tal como lo comentábamos, por cada grado centígrado que aumente, que haya en
el ambiente, el sensor va a sacar 10 milivolts. Por eso mismo estamos trabajando con un amplificador no inversor que va a aumentar dicha señal. Ahora, también comentaba que hay una ganancia de 10 y para ello nos devolvemos a la fórmula, que es 1 más la resistencia de retroalimentación entre la otra resistencia. Y en este caso podemos ver que 9 kilos entre 1 kilo es 9, más el 1 de la fórmula es 10. Es decir, lo que salga de aquí será amplificado 10 veces. Por lo que si tenemos un grado, en lugar de tener 10 milivolts, tendríamos 100 milivolts y así sucesivamente. Para 20 grados tendremos 2 volts. Muy bien, tenemos ahora un amplificador comparador con un voltaje de referencia. Ahora, aquí entran 10 volts. Por eso es que implementé un pequeño divisor de voltaje. Y en este nodo debería haber un voltaje de referencia de 2.5 volts. Mismos que corresponden a una temperatura de 25 volts con la señal ya amplificada. Entonces, cuando este voltaje sea mayor a nuestro voltaje de referencia, vamos a tomar el valor de voltaje alto y se va a encender el ventilador. La alimentación es de 10 volts, sin embargo no es necesario cablearlo, puesto que cada encapsulado, cada LM324 contiene 4 amplificadores operacionales, entonces no es necesario conectarlo directamente a la fuente, ya está alimentado. Y tenemos aquí también nuestro voltímetro. Ahora mismo estoy echando a andar la simulación y van a notar que aunque estamos por debajo del set point, empieza a oscilar el ventilador, lo cual es normal, va a detenerse en 0.17, ya que no hay un cero absoluto, no se queda completamente estático nunca el ventilador. A continuación, en la presentación vamos a ver un ejemplo de experimentación matemática con 30 grados centígrados. Entonces, vamos a aumentar la temperatura a 30 grados centígrados, pero antes de llegar a 30, vamos a fijarnos cómo pasando 25, el ventilador va a empezar a oscilar más rápidamente y no va a dejar de hacerlo. Va a empezar a subir, a subir, a subir. La velocidad no va a disminuir. También, cuando lleguemos acá a 30, vamos a ver que aquí debería haber aproximadamente 3 volts. Entonces vamos a dar oportunidad de que llegue al 0.17 y allí se va a quedar estático. Muy bien, bueno, ya en cualquier momento debería quedarse ahí, entonces voy a empezar a subir la temperatura. Que bueno, por limitaciones del Proteus no es posible bajar la temperatura como tal, no podemos simular condiciones de temperatura, entonces nos vamos a auxiliar simplemente de estas flechas. Ahí está subiendo, vámonos hasta 30 y aquí están nuestros 3 volts aproximadamente, 3.4 y las revoluciones siguen subiendo, siguen subiendo. Ahora sí vamos a bajar de 25 y verán cómo empiezan a disminuir las revoluciones, ya que se está apagando el ventilador. Muy bien, por último tenemos la experimentación matemática, que como decíamos es de 30 grados centígrados la temperatura que utilizaremos. Estamos tomando también como referencia dos temperaturas y dos valores de voltaje, que son correspondientes en la gráfica, 500 milivolts y 200 milivolts, así como 50 grados y 20 grados. Tenemos la fórmula del voltaje que hemos despejado y solamente sustituimos por cada uno de los valores, siendo esta la pendiente, diferencia de temperaturas y el voltaje 1, que bueno, nos da 0.3 volts. Esta es la primera parte y es lo que sale del sensor de temperatura LM35. Ahora
veremos la amplificación de la señal. Igual, tenemos aquí nuestra primera ecuación. Sustituimos los valores. Aquí tenemos el 0.3 de la diapositiva anterior. La ganancia que ya hemos explicado que es de 10, por lo que nos queda 3 volts, que es en efecto lo que nuestra simulación indicaba. Por último tenemos el diagrama de bloques, que es bastante sencillo. De hecho es el diagrama más básico de lazo cerrado, en el que tenemos nuestra señal de entrada, nuestro error, el bloque del accionador, que es el ventilador, señal de salida, y la retroalimentación, que es el sensor de temperatura LM35. Aquí está su función de transferencia ya simplificada y la función de respuesta, que como notarán, lo único que cambia es este término RDS, que en este caso multiplica. Y por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención.